Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Inche Erna Lemonao Cayucura Piñán, Love Luisa Colimán, Perquén Cumeu. Somos una agrupación de memoria histórica Luisa Colimán, llevamos alrededor de 2 años, hemos realizado bastantes actividades, destacando la propuesta del nombre de la plaza de la comuna, primer tragún en conmemoración al el Tratado de Quilín, después un segundo tragún para la conmemoración del Día del Patrimonio y celebración del Huaytripantu el 20 de junio. Y hoy día, 8 de agosto, tenemos un gran desafío, nuestro primer Ni Nutram, con un gran invitado, querido amigo, Domingo Nahuel Cura Antilao, profesor, músico. Don Domingo, termine de presentarse. Bueno, Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Inche Domingo Nahuel Cura Piñén, lonco de el Love Fernando Carilao. Yo soy, como usted bien dice, hago clases. Hago música también, escribo canciones, compongo melodías. Me gusta mucho el arte en general, digamos, la música, el canto y la danza, el teatro también. ¿Incursiona en el cine? Sí, incursioné en el cine. De hecho, ahí estoy en, ¿cómo se llama? Dicen los Wink, stand-by, esperando que surja alguna otra producción y para poder participar en esto que se denomina el séptimo arte. Pero yo, además, me recordaba, he sido pioneta. Cuando tenía 15 y 16 años, más o menos, trabajé en un fundito de la señora Marta Grunewald. Hay que dar los antecedentes. ¿Y dónde es eso? Eso es en el límite entre Lautaro y Perquienco. Ah, ya. Para el lado de Parlamento, ahí en los Grunewald antiguos, los antiguos colonos. Y ahí había un fundito de la señora Marta Grunewald y yo trabajaba en los veranos. Doy el antecedente porque hoy día está de moda desmentir que uno trabajó en estos rubros. Y el peoneta era aquel que cargaba sacos en los camiones y les pagaban por saco. Ya. Era una pega muy dura, explotado. Para ser un adolescente. Claro, para ser adolescente. Bueno, también he sido agricultor durante muchos años, viví del campo, criando pollo, pavos, cerdo, sembrando trigo. Hice pozos también con un amigo, con el Eleazar Navarrete, que es mi compañero de pega y también de vida. Y de vida. A pala y picota hicimos muchos pozos en el sector. ¿Y saben buscar con la...? Un amigo buscaba, porque ese es un don. Ya no cualquiera puede hacer esa cosa, tiene que ser alguien indicado. Así que hay harta cosa en la vida. También he sido deportista durante toda la vida, adolescente, atleta. Después en el ejército boxeé, me agarré a combo, porque era la época, pues años 80, los grandes campeones, los mejores campeones de la historia, según yo. Y después, hasta el día de hoy, pues hoy día igual estoy trabajando en un gimnasio, estoy recuperando mi masa muscular, mis habilidades que he ido perdiendo con el tiempo, con los años, por la sí, miel. esto se pierde. Pues, así es, claro. Hay que estar ahí. En el así que eso, incursioné, como dice usted, en el cine, he cantado harto en muchos lugares afuera también, en Argentina, estuve en Brasil en alguna época. ¿Qué más le puedo contar? Bueno, fue candidato a alcalde, po. ¡Ah, qué interesante! Eso claro. Fue muy... Sí. Fue una osadía, digamos, en un proyecto, un gran proyecto. Claro, pero en el contexto de Perquienco era una osadía, o sea, tenía cierta... bueno, fuimos muy valientes, la verdad, al enfrentarnos, digamos, a la realidad política de esta región. Teníamos un sueño lindo, había un sueño bonito. Sí, era un sueño interesante. He considerado que siempre, en lo personal, siempre ha sido para mí el mejor candidato. Tenía un equipazo, sí, muy grande. Sí. Había propuestas muy buenas. Habían todos profesionales con áreas definidas. Sí, es que nosotros lo pensamos desde la lógica mapuche, del Itro Filmonien. Ese fue nuestro punto de partida. Y después juntamos profesionales de distintas áreas transversales que diseñaron el proyecto,
proyecto obviamente que nadie leyó, po. Entonces Solamente era difícil, escucharon cosas que se claro, decían, que se venían. claro, fueron fake news. El fake news nos jodió. Sí. Se dijeron cosas que nunca nosotros habíamos pensado y no vieron, digamos, el proyecto. Pero bueno, es así, pues este país ha ido de tumbo en tumbo en el último tiempo, Claro. con malas decisiones, malas elecciones, y no se privilegia la objetividad, ni la información objetiva. Claro. Y la innovación igual, porque... Claro, todos están pendientes de lo que dice un influencer o alguien y vamos repitiendo frases como aprendidas y copiadas y se memoriza y de eso vivimos, pero objetivamente uno dice, pero ¿esto es verdad? ¿Esto es así? No. Claro. A ver, me interesa, ¿dónde se formó para ser profesor? Yo estudié en la Universidad Católica, porque ahí hice un proceso bien raro, que la Universidad Católica de Temuco en ese tiempo daba cursos, estaba en un proceso de dar una formación teológica. Pero yo estaba interesado en la espiritualidad, sobre todo el mundo cristiano católico. Yeah. Porque yo vengo de familia católica, toda mi familia mapuche, pero católica, ¿no? Y en esta lógica siempre era de formarnos, no era de aprenderlo así de la calle, o sea, independientemente de que la calle también tiene su valor, pero tenía que ser una cosa mucho más académica. Yeah. Y yo ingresé ahí unos programas de estudio con mucha gente conocida de la región, importante. En esa época el obispo Sergio Contreras Navia nos convocó a un montón de laicos, que se denominaba, los que no eran curas, y también a sus curas a una formación, porque él sentía que su rebaño estaba mal formado. Y ahí entré yo en ese grupo, porque fui considerado como que tenía conocimientos del mundo campesino, del mundo mapuche, porque además hacíamos nosotros en esa época, habíamos hecho recopilación e investigación de la música y del canto y la danza del pueblo campesino chileno. Estaba en esa parada. Yeah. Y de ahí yo llegué a la Católica. Y después, obviamente, me enredé en el tema educativo y me fui perfeccionando hasta... ¿Y se fue a Santiago? No. Aquí terminé eso, Yeah. porque eso fue ahora después. Yo estoy hablando de mi primera incursión en Santiago en los años 80. Ya. Yeah. Ahí estudié ciencias políticas en Santiago. ¿Y cómo vivió eso en Santiago? Era duro porque eran los años 80. De hecho, las carreras se cerraron en esa época porque estábamos en plena dictadura. Entonces, tuvimos que salir arrancando porque si no, desaparecíamos. Y desde ahí me vine, no pude estudiar. No se acabaron las posibilidades porque no existían las posibilidades de estudios, becas que existen hoy día. Era a poroñeque nomás. Claro. Y estudiar una carrera de ese tipo no solo era mal vista, era peligrosa. Y bueno, desde ahí me vine al sur y sobreviví como campesino durante 12 años, 15 años más o menos. Sembrando trigo, claro, como todos los campesinos. Con los fracasos, con los triunfos. Claro, empobrecidos por los organismos del Estado, porque hay que decir eso también, pues nosotros los organismos del Estado, como el INDAP y con toda esa, la CONADI, incluyendo la CONADI, lo que han hecho han ido empobreciendo al agricultor mapuche, o al mediano agricultor, o al pequeño agricultor que está desapareciendo cada vez más. O sea, el agricultor criollo, mestizo, chileno no existe en el campo. Existen los peones, los trabajadores agrícolas, pero las tierras volvieron a llegar a estar en manos de los terratenientes. Los únicos que conservan la tierra son los mapuches. Claro, sí. Que las tenemos ahí. Ahí. Que la defendemos con garras y dientes. Sí, claro. Con todo lo que está pasando, el revuelo de este informe de paz y entendimiento. ¿Podríamos hablar de eso? Sí, por supuesto, ¿sí? Claro. Más o menos, deme un enfoque de lo que piensa del informe. O sea, yo creo que hay que pensar en el Estado. El Estado de Chile siempre tiene un problema, no sé, para el Estado es un problema, para nosotros es un derecho. El Estado siempre ha querido quitarnos nuestras tierras, ¿ya? A la buena o a la mala, ¿ya? Porque en el fondo el tema es la tierra.
Pero por otro lado, las leyes que el mismo Estado ha planteado, digamos, ha puesto sobre la mesa, son leyes que al final también nos favorecen. Entonces estamos hablando de propiedades, ¿ya? Los campesinos, como todos sabemos, después de la reforma agraria, después del golpe de Estado del 73, el campesino Huinca, por así decirlo, desapareció. Los sacaron del campo. Los últimos que quedan, creo que quedan algunas parcelas. Tengo por lo menos donde yo vivo unas 2 o 3 parceleros que quedan todavía. Pero el resto de los campesinos a lo largo de todo Chile no existen. Los sacaron. Sí. Están todos metidos en poblaciones, hacinados, perdiendo su identidad y desde ahí trabajando los fondos agrícolas. Entonces, volviendo al tema yo ni siquiera me sé el nombre, Paz y Entendimiento, sí, algo así, claro. El informe de Paz y Entendimiento, sí. Bueno, yo creo que es una buena estrategia, digamos, porque el Estado de Chile tiene que solucionar este problema, porque nosotros somos propietarios. Bueno, fuimos propietarios como pueblo-nación mapuche de los millones de hectáreas que componían el Gualmapu. Después fuimos invadidos, digamos, por el Estado y se nos despojó de nuestras tierras. Pero los herederos y los dueños de esa tierra somos nosotros. Y eso lo dicen, no es que lo digamos nosotros los mapuches, nomás, lo dicen los tratados internacionales, claro, y lo dice la historia universal. O sea, donde usted vaya, hay un reconocimiento de que los antiguos, los germánicos, por ejemplo, eran dueños de su tierra que hoy día es Alemania. Eso es indiscutible. Y si usted va a otro lado, Inglaterra, la gente los cuifiqueche que decimos nosotros, nuestros antiguos, eran los dueños, pues, como en todas partes. Entonces, el Estado acá ha negado eso, a pesar de los tratados, a pesar del tratado de Quilín, a pesar del tratado de Tapigüe, ha negado esa posibilidad. Entonces, ¿por qué? Porque es un patrimonio, es plata, es economía. Entonces, hoy día, a través de tratado, se trata de solucionar un tema antiguo, ¿ya? Que tiene que ver con la propiedad, con el derecho a propiedad, o con la propiedad privada, si se quiere. Nosotros somos dueños de eso. ¿Pero usted cree que con este informe llegamos a la solución? ¿Está la solución? ¿O vemos que no hay reparación? Yo creo que, como le dije, el Estado se quiere sacar un problema, quiere solucionarlo para que no se... Porque va a ser siempre un tema. Los mapuches somos 1.600.000 según el último censo. 1.600.000. Yo tengo algunas dudas con respecto, porque siempre se nos baja. Mientras menos mejor, sí, claro. Sí. Pero no es bueno para los mapuches, porque se nos está tratando de quitar nuestro derecho ancestral, nuestra propiedad. Hay gente que habla mucho de la propiedad, pero uno dice, bueno, pero ¿de dónde salió? ¿Ah? ¿Cómo la obtuviste esa propiedad? ¿A través de qué? Claro. Hoy día usted sabe que el derecho bancario, por ejemplo, el secreto bancario, disculpe, sí, está en discusión, porque uno tiene derecho a saber ¿y de dónde salió tu fortuna? ¿Cómo la obtuviste? ¿Con mérito? ¿Con mérito? ¿Estudió? ¿Trabajó? ¿Se quemó las pestañas? ¿Se la heredó en el caso nuestro de sus abuelos? ¿O cómo? ¿Cómo es que ahora aparecen propietarios dentro de los títulos de merced, por ponerle un ejemplo? Entonces todo eso es un tema que el Estado está tratando de solucionar, y siempre independientemente del gobierno o del presidente que tengamos, es un problema del Estado. Claro. Es un problema del Estado. Aparte de que nosotros tenemos que, bueno, el informe dice que hay 2.000 comunidades que están en la propuesta de adquirir la devolución de tierra. Claro. Pero tenemos que ver de las personas que están en las ciudades, por ejemplo, el Gran Santiago. El Gran Santiago tiene muchos mapuches que emigraron por una necesidad económica, por la pobreza que estaba en el territorio. Claro, Claro, que también ahí hay que volver a los contextos. Pues. El pueblo mapuche tiene varias etapas, pues, muchas etapas, aparte de ser un pueblo antiguísimo. Los últimos,
a mí me genera un poco de... No es pudor, es como otra cosa lo que me genera cuando se opina con respecto al tema del mundo mapuche. Dicen, ¿de dónde vinieron los mapuches? Los mapuches vinieron de Argentina, ¿no? Los mapuches salieron de Chile e invadieron a los otros pueblos. Pero resulta que mapuche es gente de la tierra, no hace no especifica si no era una raza determinada, era la gente que vivía en la tierra, mapuche, ¿ya? Mapuche, ¿ya? Y los antecedentes que hay con respecto a los asentamientos humanos, por ejemplo en Osorno, datan de 14.000 años. Sí. Y está subiendo a 17.000 años, otros están especulando a 20.000 años. Entonces no estamos hablando de un pueblo que nació ayer. Tampoco sabemos y tenemos la posibilidad, porque la ciencia tiene sus limitaciones, de calcular cuánto tiempo tiene este mundo mapuche, ¿ya? Con un estado que tiene 200. Un estado que apenas tiene 200, un estado que no sé cuánto va a durar con esta pérdida de identidad brutal que tiene. Entonces, claro, cuando uno se sienta a conversar, tiene que ver todos los aspectos, culturales, toda la historia, pero desde la historia objetiva, pues, no de lo que yo creo. Mucha gente que dice, es que yo pienso, que yo creo. No, pues, no es así. Hay un consenso, ¿cierto? Para poder emitir una opinión. Entonces, cuando hablamos de los títulos de merced que fueron otorgados a partir del 1900, 1800, fines del 1800, a fines del 1800, más claro, o menos por ahí, que eran inviolables, pues. O sea, no se podía comprar una persona ajena que no fuera mapuche, no podía comprar dentro, porque era un espacio reservado por el Estado chileno para los mapuches, que eran campos de refugiados en el fondo. Eso era como ha ocurrido en todas las guerras, porque se les entregó a la familia un retazo de terreno, generalmente mala tierra, de 300 hectáreas, los más llegaron a 500 o un poco más. 200, claro, pero con una cantidad de población tremenda. Entonces, estaban condenados a la pobreza. Condenados a la pobreza. Estamos hablando de una nación que viene de un pasado ganadero, por lo menos 200, 300 años. Ganadero, la gran nación ganadera del sur del continente. Y nos empobrecieron. Absolutamente. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué los mapuches hoy día, 300.000 viven en esta región, en el Gualmapu? Y el resto vive, la mayoría en Santiago y la mayoría en otras ciudades, o en las ciudades. ¿Por qué lo hicieron? Porque era insostenible vivir acá. Entonces hubo una migración en el año 40, desde el año 40 en adelante se empezaron a ir muchos jóvenes mapuches, especialmente a Santiago, a trabajar en la construcción, a trabajar en las panaderías, pegas menores, pero otros también se fueron porque estaban capacitados, porque fueron a trabajar a las industrias de Santiago. Hay un gran porcentaje. Y ellos trabajaban y ayudaban a su gente. Es como la nana, pues yo tengo miles de relatos en que la señora, la abuelita se fue niñita a trabajar de empleada y mandaba platita desde allá para que sus viejitos, su gente acá pudiera sobrevivir, porque era terrible. Pues si no estamos hablando de una cosa simpática, folclórica, era hambre. Es que hay mucha historia oculta. Era hambre, hacinamiento, injusticia, mapuche, opresión, todo junto. Abuso. Absolutamente. El mapuche... discriminación. El mapuche siempre fue considerado, ha sido considerado como un ser de segunda categoría, como cuando los judíos, el mundo antiguo decía que las mujeres eran parecidas a los animales, eran un bien más. De hecho, en algunas culturas todavía existe ese pensamiento. Claro. Hoy día todavía existe eso. Hay gente que dice, no, es que los mapuches son casi humanos. Hubo un concilio en que se discutía si los indígenas eran humanos o no. Ah, sí. Y se llegó a la determinación que sí eran humanos porque sonreían.
Y los que no sonreímos, porque mapuche un poco no le gusta sonreír. Somos medios tercos, somos medios tercos, sí, claro. Ya, en cuanto a eso, de la migración a Santiago, también hubo pérdida de identidad y mucha identidad. Porque esto mismo que llevó a nuestra gente a migrar, tuvo que sobrevivir en un espacio que no era de ellos. Absolutamente ajeno, claro. Muchos se cambiaron apellido, se avergonzaron de su idioma, perdieron las tradiciones, cosa que ahora, porque este es un nuevo renacimiento. Así es. Hay un nuevo renacimiento que los que olvidaron tuvieron hijos, y esos hijos vienen con los nietos, y esos nietos están levantando de nuevo porque están los espíritus dentro de ellos. Ah, sí. Eso es fundamental. Cuando nosotros hablamos del pueblo mapuche, ¿y por qué ha sobrevivido tanto? Yo digo 10.000 años, 5.000 años, ya ponle 5.000 años. ¿verdad? ¿Por qué un pueblo sobrevive 5.000 años? ¿Por qué un pueblo sobrevive y resiste 5.000 o de todas estas catástrofes, estos holocaustos, estos genocidios? Porque el último, la entrada de este gran proyecto que se denomina eufemísticamente pacificación de la Araucanía, fue un genocidio, como todas las conquistas, como la conquista del oeste, como todo. ¿Ya? John Wayne mataba indios así como... Y está relacionado en los mismos años, México, sí, Estados Unidos, es lo mismo, todos lo mismo. Claro. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué resisten? ¿Por qué resistimos? Y entra el tema de la espiritualidad. El Kimun, ¿ya? El Nehuen, el Raquisuam. La espiritualidad es fundamental. Cuando uno estudia un poco los pueblos antiguos, las culturas antiguas, dice, bueno, ¿y estos por qué resistieron? Por la espiritualidad. Y los mapuches resisten por su espiritualidad, por su capacidad de ver, de manejarse en una lógica distinta, no sé si tan distinta al resto de la humanidad, pero con su propia identidad. ¿ya? Y eso ha hecho que hasta el día de hoy florezca este mundo mapuche. Espiritualidad que se mantiene, que florece de vez en cuando. Y hoy día, en estos tiempos, estamos en un tiempo muy privilegiado porque la espiritualidad mapuche se está fortaleciendo. ¿Quiénes mantienen esa espiritualidad? Nuestros machis. Y usted es testigo, la mía, todos somos testigos. Sí, el mundo machi. El mundo machi es el mundo que afirma en donde la base de la razón de ser del mundo mapuche está en los machis. Y uno ve como, y no solamente los machis, de los yancanes, los huaypifes. Un mundo mágico. El mundo que rodea a la espiritualidad de los machis. Nosotros hemos sido testigos, digamos, yo estoy acompañando, ustedes también acompañaron el levantamiento de 2 machis, ¿ya? Que conocemos así en forma directa, pero hay muchos más. Y cuando uno escucha a los maestros, al maestro mayor, al machi formador, uno se da cuenta de que hay una sabiduría que no es de estos tiempos, que viene desde... Y uno se transporta. Absolutamente. Se transporta de este mundo al otro, porque es una cosa mágica que pasa aquí. Y eso lo entendemos los mapuches, solamente los mapuches, porque los mapuches funcionamos en torno a los puyes, o los puyus, que son nuestros espíritus, ¿cierto? A los ñem, que son los cuidadores de nuestra mapu. Al peuma, ¿ya? Cuando un mapuche es convocado, por ejemplo, a ejercer algún cargo dentro del LOF, es porque a través del peuma los puyes se acercan y lo invitan a hacer esto. Y nosotros estamos aquí por lo mismo. Por los puyes, claro. Los puyes. Yo no estoy acá porque soy domingo... porque determinamos. Claro, no, yo estoy acá porque soy domingo en Ahuelcura, porque hago música, porque estuve ahí con la Una Chaplin haciendo cine. No, porque los puyes me trajeron para acá. Yo no soy lonco porque a mí se me antojó, porque me designó el alcalde de turno, o no había nadie y asumí yo. Yo soy
lonco porque mi bisabuelo Fernando Carilao, el puyi de mi bisabuelo, me buscó. Dentro de todos los Nahuel Carilao, me cayó a mí, po. Claro. Y no es una responsabilidad, pero también es una tarea compleja. Con nuestros machi pasa exactamente lo mismo, con los yancanes, con los huipife, con los lahuentuchefe, con todas las autoridades que nosotros tenemos, son los puyos que nos buscan, pero es un proceso largo, no es y a veces difícil de entender igual. Claro, por eso existe todo un protocolo de consulta, porque formar un mache, por ejemplo, ¿quién es un lonco? ¿Cómo se va formando? Puede durar décadas de formación, de búsqueda. Porque, disculpe, porque estando aquí en este mundo moderno que avanza locamente, tenemos a nuestros jóvenes que de repente hay llamados, pero no entienden cómo es. Hay cosas que suceden, pero a veces el mundo Winca lo absorbe, pues. Entonces, y pasan claro, cosas, claro. Y ellos siguen ahí con su porfía, pero tiene que llegar el momento que sí tienen que asumir ese llamado. Claro, porque no es fácil. No es fácil. Romper lo que uno vive. Claro, asumir eso no es fácil, no es que diga yo, sabe que me voy a decidir, no. Tiene que pasar mucho tiempo y mucha agua bajo el puente para poder decir yo, sí, la verdad es que voy a asumir esto. Porque eso tiene que ver con una cosa íntima, personal, ¿ya? Personal. Claro. Tiene que ver con las relaciones que tengo yo con mis puyos. Y bueno, y eso hace que el pueblo mapuche sobreviva. Y yo tengo la esperanza de que vamos a sobrevivir un par de miles de años más, porque es imposible poder destruir eso. Porque, bueno, podríamos hablar días de este mismo tema, porque los mapuches a través del Kimun, a través de nuestros maches, de nuestras autoridades espirituales, nosotros tenemos acceso a conocimientos que las sociedades modernas perdieron. Y no solamente los mapuches, digamos. No solamente los mapuches tienen acceso a eso, las culturas orientales, las culturas de los Himalayas, por ejemplo, mantienen todavía esa capacidad de comunicarse con esas otras dimensiones, sí. Que no es brujería, ¿no? Eso es una cuestión winca, ¿no? Claro, esa es la madre de las ignorancias. Sí. No, estamos hablando de poderes de la mente, de inteligencias. Hoy día está de moda la inteligencia artificial y todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Pero estamos hablando ahí de inteligencias especiales. Un mache es una inteligencia especial, que tiene una capacidad que otros no tienen, porque no todos son maches. Hoy día estamos, discúlpeme, ¿sí? Estamos también inundados por falsos maches, por gente que dice, yo soy mache, como yo soy lonco, yo soy un huerquén, nada. Hay que tener las capacidades, o sea, en el mundo mapuche se tienen las capacidades o no se tienen. Claro. Pero no es nada así como decir, no, tú vas a ser presidente porque yo te elijo. No es una cosa así. No funcionamos así. La lógica mapuche no funciona así. Escuchaba a un profesor de filosofía mapuche y decía, claro, todos estamos aquí por nuestro ñem, por nuestro espíritu, porque mi antepasado me protegen y me indican que yo esté aquí. Y eso dice que ellos nos protegen y nosotros siempre nos levantaremos porque los espíritus jamás nos van a abandonar. Lo de los abuelos, de nuestros antepasados, que muchas veces ni siquiera conocemos, pero andamos acompañados de nuestros espíritus abuelos, abuelas, tíos, y yo creo lo mismo, que el mapuche jamás se va a perder. Vamos a andar medio por ahí entre las cuerdas, pero siempre los jóvenes, yo tengo la esperanza entre los jóvenes que levantarán esto, porque viene mucha juventud potente, mucha juventud con estudio, mucha juventud que va a llevar esta lucha. Sí, claro, la base de todo es la espiritualidad.
Y entonces en esta historia uno dice, bueno, los que se fueron a Santiago, los migrantes, yo tengo muchos tíos que se fueron a Santiago, que se perfeccionaron allá y algunos llegaron a ser a tener cargos importantes en la política, lo vamos a conversar de ahí. Sí, está interesante eso. Pero el sacrificio valió la pena, porque hoy día nosotros tenemos una camada de jóvenes que algunos se resisten, obviamente, a ser mapuche. Sí. Están ahí. Pero creo que tenemos mucho más ventaja en términos positivos que el mundo chileno, a nuestros hermanos chilenos. Yo sé harto del mundo campesino, porque me dediqué a estudiar a través de la música, a través de la danza, de las costumbres, de la religiosidad campesina. Y tomando eso ahí, que vamos con la enseñanza y todo, usted vi un video, como usted es profesor, enseña a los chicos que cómo ve la educación hacia los niños y los jóvenes en lo que usted realiza, porque hace unos días atrás vi que tenía a los chicos en una ruca, más o menos, ¿qué visión tiene ahí? ¿Qué sacamos con los chicos, los pequeños y los jóvenes? Primero que nada, a mí me invitaron unas chiquillas que fueron alumnas mías, ¿ya? Ya. Que trabajan para la municipalidad en el Ministerio de Servicio Social, chuta, se me olvidó ahora el nombre, ya, que es el ministerio encargado de la formación, del apoyo a niños con problemas que son vulnerables. Yeah. Y bueno, por eso me invitaron a esta actividad. Bueno, yo creo que Chile tiene que hacer una reestructuración, en todo sentido, ¿ya? Perdimos la primera posibilidad, ¿ya? Perdimos la posibilidad de reestructurar la Constitución que nos permitía a nosotros poder avanzar, porque creo que estamos entrampados. Creo que el tema de la educación pública, por ejemplo, o de la educación en general, necesita ser abordada desde otros puntos de vista, para responder a los problemas que se nos están generando o a los desafíos que tenemos hoy día. Y en ese sentido, vuelvo al tema de la espiritualidad y de la identidad. Yo creo que Chile está perdiendo su identidad de forma demasiado rápida. Sí. El chileno está creyendo o está siguiendo modelos y patrones culturales que son ajenos a lo que somos nosotros. Y ahí vuelvo a repetir, vuelvo a retomar lo de la identidad cultural del mundo campesino. Yo conozco el mundo campesino a través de familiares míos, porque yo me casé con una mujer maravillosa que era doña Eliana Valenzuela, que falleció ya hace 10 años. Y ahí yo me sumergí en ese mundo. Conocí mucho cómo pensaban los campesinos, sobre todo la Gume, que era mi suegra, y que era una campesina de tomo y lomo, de rosario, vestía a los santos, tapaba a los santos. Y era un mundo maravilloso. Y yo digo, hoy día, ¿cómo fueron a perder eso? ¿Cómo lo perdieron? Cuando los escucho, uno va a la zona central y me pasa lo mismo. Yo tengo muchos amigos en Colchagua, ¿ya? Los Valderrama, Valdivia, amigos, guasos, pero guasos, ¿no? No este guaso de plástico que anda maltratando animales en los rodeos, ¿no? Yeah. No, campesinos, guasos de allá, de Santa Cruz. Y cuando los veo vestidos de guaso, con sombrero de guaso, bailando ranchera. Yo conozco algo muy cercano, similar. A mí me parece, y digo, ¿en qué momento le cambiaron el chip a este gallo? Porque yo de los guasos aprendí, de los campesinos, porque guaso es hombre de la tierra. ¿En qué momento cambió la sajuria, la samba refalosa? ¿En qué momento cambió las danzas de pájaro por esta ridiculez, compadre? O sea, ¿qué le pasó? ¿Dónde se quebró? ¿Dónde se rompió la cadena? Porque detrás de eso también hay un tema espiritual. O sea, no, San Sebastián no llegó a Perquenco porque sí, pues lo trajeron los cerrucos. Claro.
Los serrucos trajeron los San Sebastián acá. Y había un viejito perquenquino que me decía, sí, lo que ustedes bailan, lo que nosotros después repetíamos, mal hecho tal vez. Me decía, sí, po, pero eso que hacen ustedes solo bailaban los serrucos cuando llegó San Sebastián. Porque en ese tiempo aquí en Perquenco hacían ramadas, po. Pero se hacía con arpa y guitarra. Y ahí esa gente que venía de Bulnes, de Chillán a cortar trigo, se venían para el 20 de enero a hacer ese tipo de baile. Entonces, a mí me preocupa cómo estos hermanos Winca están perdiendo su identidad y al final uno no sabe si son colombianos, si son parte de México, son qué carajo de esta cuestión, y aullan aullan en esta cuestión. Como decía un amigo, me dijo, no es que celebran, aullan. Y no es despectivo, es una preocupación. Entonces, claro, bueno, con los mapuches pasa lo mismo, po. La identidad, la sí, claro, cuando usted también ve a sus peñas que están saltando ahí, uno dice, chuta, aquí... O cuando tienen un cargo supuestamente del mundo mapuche y lo vemos hacer otras cosas, entonces dice uno, claro. Pero quédate... Yo creo que tiene que haber autocrítica. Yo creo que tiene que haber cuestionamiento. Yo cuando, por ejemplo, he estado en las ceremonias de Machi, ¿ya? Y hay un cuestionamiento duro hacia aquellos que estamos ahí presentes, de cuestionarnos en nuestras raíces. Por ejemplo, a mí, uno de mi talón de Aquiles es que yo Mapuzungún champurreo. De hecho, deberíamos haber hecho esto en Zungún, pero lo estamos haciendo en Winca, Zungún. Entonces, pero yo estoy sometido a la crítica y me esfuerzo para tratar de entender, de tratar de poder, porque a través del Zungún, del Mapu Zungún, yo puedo entender, de verdad, porque en Winca es difícil poder entender lo que un mache o lo que un quimche está transmitiendo. Entonces es un tema de identidad terrible. Eso nos aqueja ahora. Eso nos aqueja. Sí, nos aqueja en estos momentos. Pero yo quiero incursionar en un diputado. Que fue para el 23. Francisco Milivilu. Fue su tatarabuelo. Primer diputado mapuche. Sí, es como un tío abuelo. Ya, oriundo de allá de Maquehue. De Maquehue. Profesor, abogado. Le voy a leer esta noticia. Dice: Diego Mates Palacio, director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, tiene el agrado de invitarle a la presentación del libro Francisco Milivilu Enrique, primer diputado mapuche de la República de Chile. Esto va a ser el 14 de agosto a las 10 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Santiago. Así es, porque nosotros, los antilaos somos, una parte de los antilaos somos Milivilu. Somos de mi abuela Juanita Milivilu Juana María venía de allá de Maquehue, de allá se la trajo mi abuelo Antonio Antilao Soto, que era un huelchafe, un aucafe, decían. He pasado malos ratos por ese viejo, pero tiene historia. Y de allá viene los Milivilu. Y me llegó esta invitación. Yo siempre he admirado a este tío abuelo, ¿no? Porque él demuestra que los mapuches, demuestra las capacidades únicas que pueden tener los mapuches cuando la cancha es pareja para todos. Y fue diputado del 23 hasta el 32, en 3 periodos. Fue en 3 periodos. Él fue primero electricista, sí. Después fue profesor de física y matemática, y después fue abogado. ¿Ya? Fue un promotor, y no era como dijo usted, no era un indigenista. No, su política no fue solamente mapuchista, como se dice. Así es, claro. Él tenía una visión mucho más amplia del mundo político. Del mundo político, de lo que se denomina la nación chilena.
Y yo encuentro que fue visionario porque él tuvo la propuesta de la votación de la mujer, el derecho de voto de la mujer, que en esos tiempos nosotros no teníamos derecho a votar. Claro, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Y una es que Francisco Milivilu, después del desastre que ocurrió, del aplastamiento, del último levantamiento en el año 1881-82 en Temuco, ¿ya? Después de eso se hayan levantado tan rápido y se hayan integrado a la política nacional. O sea, eso demuestra una garra y demuestra, bueno, demuestra lo que nosotros sabemos hasta el día de hoy. Pero bien tenemos que destacar que él viene de una familia de mucho poder adquisitivo, de mucho dinero, de un linaje se habla. Claro. Entonces, no eran familias que empobrecieron de la noche a la mañana, entonces tenían como otra visión de educar a sus hijos y él estuvo en ese mundo de la educación que los papás le inculcaron de estudiar, claro. Que tuvo la suerte, digamos, porque a ver a los demás, entonces hubo como un grupo de mapuches que se pudieron educar, se pudieron formar, pudieron participar en este mundo de la política y llegar a ser el primer mapuche del Partido Democrático. Es toda una... Y en ese hazaña, tiempo, claro. una hazaña. Bueno, ellos formaron esta agrupación Caupolicán, la primera agrupación bueno, donde se reunieron los mapuches influyentes de la época y... ahí está Manquilef también. Después vienen los Manquilef. Coño de Pan. Los Coño de Pan, claro. Nosotros además tenemos, yo le decía, tenemos dentro de nuestra familia, también estamos vinculados a los Manquilef. Hay un Manquilef chico dentro de nuestra familia, el Manque. Que seguramente uno de esos va a volver a ser diputado o senador. Yo creo que va a ser muy posible. Pero eso demuestra, digamos, la capacidad organizativa y el cupán de los mapuches, de los lof, de los ulmen de la época, que a pesar de ser masacrados, derrotados, despojados, se levantaron. Y pasa en todo el territorio, no solamente con los Melipilú, con los Manquilef. Pasó también acá con los Lemunaos, con los Nahuelcura, con los Montres, con los Cayucura, con los Antilados de este otro lado. Siempre hay gente que se levantó a pesar de todo eso, a pesar del genocidio, se levantaron. Y bueno, para nosotros no es ningún... Es como que no es sorprendente, pero también no es tan sorprendente, porque eso lo están demostrando nuestros hijos. Bueno, ahora no es tan sorprendente, pero en ese tiempo en el que él vivió era todo como una historia de pasar a ser un diputado. Claro. Bueno, lo interesante de eso es que se va a lanzar este libro para conocerlo, porque yo sé re poco de él, ¿Ya? De su vida personal y de su... porque obviamente la historia política lo ha ido anulando, lo ha ido escondiendo. Muy pocos deben saber que Francisco Melipilú fue el primer diputado mapuche y las gestiones que hizo, digamos, desde su cargo, ¿no? Por ejemplo, la emancipación de la mujer, los derechos de la mujer. Tener una visión amplia con respecto a eso. 20 años antes. 20 años antes, en que la mujer era considerada, digamos, un instrumento, era un ser servil, digamos, en las casas patriarcales, en todos los órdenes, desde la oligarquía hacia abajo. Y en este mundo de la mujer, ¿cómo visualiza usted el empoderamiento de la mujer en esta época? Bueno, bueno, hay que revisar, hay que mirar un poco la historia y usted se va a encontrar con que las mujeres han sido claves en el desarrollo integral de la nación. Partimos por la Violeta Parra, por Fresia, por Guacolda y por esas miles y millones de abuelas que anónimamente levantaron a su... y quedaron ignoradas y fueron anuladas y no han sido nunca consideradas por la historia. Y la historia familiar nuestra, por ejemplo, está llena de mujeres.
Yo no podría hablar de nada si no fuera por mi abuela. Solamente nos no consideran para el 8 de marzo, nos dan un lindo discurso claro, y sería. Claro. Uno no sería nada. Y después uno lo ve proyectado en sus hijas, en sus sobrinas. La mujer es la piedra angular en este asunto. Ninguna familia, ningún loft podría sobrevivir sin el apoyo base de las mujeres. Pero eso en el mundo mapuche más antiguo, el protagonismo de la mujer también fue fundamental. O sea, en la historia del hombre, la mujer ha sido fundamental. Entonces, eso habla, digamos, de... Bueno, el anular el protagonismo de la mujer es parte de nuestra ignorancia, de nuestra incapacidad de reconocer que el desarrollo humano es integral. Pero yo veo que la mujer es fundamental. De hecho, hoy día es fundamental en todos lados. Los equipos de especialistas, lo digo de forma muy, muy directa, los equipos de especialistas, las más secas, puedo decir, en áreas como la medicina, la ciencia, el arte, son mujeres. Nosotros los hombres somos bastante díscolos, dispersos. Somos más minuciosos. Sí, absolutamente. Más dedicadas. Luchadoras, sí. A pesar de todo el no reconocimiento que la sociedad y la invisibilidad que ha hecho la sociedad de ustedes. Sí, pues ahí vamos batallando día a día con la lucha de una mujer. Acá el ejemplo más claro en Perquenco es la agrupación, su agrupación por la miel, Luisa Colimán. O sea, que se levante una agrupación de mujeres a reivindicar derechos de una lonco que está presente aún y que no es reconocida, no es reconocida por la ciudadanía ni reconocida por las autoridades. Claro. O sea, yo digo, ¿cómo no se va a reconocer la que fue dueña del territorio? Mínimo decir, buena, Luisa Colimán. ¿Qué pasa? Sin desmerecer la figura de Arturo Prat y de otras personas que aportaron al país sin duda. Pero aquí estamos en el territorio, en el terreno de la Luisa Colimán. Y me asombra además mucho más que hayan mapuche que no reconozcan este valor, que no reconozcan que sus ñuques, que sus papás fueron las que hicieron posible que estuviéramos nosotros acá, que hayamos logrado en muchos casos superar la pobreza, la discriminación, la vergüenza y sacar la voz y decir, mire, yo soy mapuche, porque mi abuela Rosa Carilao, porque mi abuela Juana Melivilo, así me lo inculcaron, porque yo soy orgulloso de ser su nieto. Eso no lo entiendo en los mapuches, yo no entiendo el servilismo de los mapuches, no entiendo, porque, bueno, tiene que ver con esta propaganda, como decir, sí somos todos chilenos, sí, obviamente somos todos chilenos, obviamente, yo hice el servicio militar, hice el juramento de la bandera, estuve tirado en la frontera durante meses cuando nos íbamos a agarrar con los hermanos argentinos. Pero yo soy mapuche, vivo en este país que se llama Chile, pero yo soy mapuche. ¿Cuál es el problema? ¿A dónde está la dificultad? Ninguna parte. Yo soy orgulloso de ser mapuche, de ser nahuelcura antilado, de ser... Nahuelcura Carilao, de ser antilado Melifilo. Estoy orgulloso. Lo que nos falta a veces a los mapuches de sentir eso, de tener más identidad, como lo hablábamos delante. Y importa, digamos, dentro de estas opiniones un tanto ignorantes, todo el mundo me encuentra muy bonito este macún. Este macún es argentino, porque a mí siempre los puy, ¿ya? Los ñem, siempre palpitaron para el otro lado. Y cuando fui a la cordillera dije, no, esto es lo mío, aquí estoy yo. Porque obviamente el Gualmapu iba del Atlántico hasta el Pacífico, uno se siente identificado, siente que está en su lugar, en el lugar donde necesariamente tiene uno que existir, que tiene que vivir. Y ahora, como estamos tocando el tema de la cordillera, ¿qué le pareció esta bullada noticia de las talas de la Araucaria que afortunadamente se anuló? Ya no va. Espero que no. Esperemos, porque hay que tener vigilancia en el verano.
Porque en el verano... Claro, le van a prender fuego. Sorpresivamente puede pasar se va a quemar, muchas cosas. Se va a quemar. Pero... Me parece que es una inconsciencia, porque yo creo que el desarrollo, mire, ni siquiera voy a hablar de acá, voy a hablar de afuera. Cuando uno tiene la experiencia de conocer cómo se desarrollaron otras culturas, otras economías, otras naciones. Yo en algunos tiempos hago de guía turístico. Y en ese tiempo he tenido la posibilidad de conocer alemanes jubilados que vienen. Los alemanes no vienen a veranear a Chile. Se van al sur de Europa, al Mediterráneo y a Centroamérica, pero Chile no vienen. Pero yo he tenido el privilegio de conversar con gente alemana, hijos de los soldados de la Segunda Guerra Mundial, que murieron muchos en el frente ruso. Y yo siempre, cuando llegaron les pregunté, ¿cómo lograron levantar este país destruido? Porque no olvidemos que los rusos, los ingleses y los americanos convirtieron en polvo la ciudad. Entonces ellos dijeron, trabajamos juntos, pero también con una conciencia de nación. Pero esa conciencia de nación tiene que ver con todo, con la biodiversidad, tiene que ver con el patrimonio que tiene la nación. El patrimonio verde, con las aguas, con los recursos naturales. Hay que cuidarlo, o sea, ellos dicen, hay que cuidarlo a rajatabla. Tenemos que crear políticas que nos permitan preservar estos patrimonios porque son únicos. Lo verde es lo último que nos está quedando. Entonces, generar un proyecto que te va a destruir la biodiversidad, la vida, es torpe, po. Es de una no sé qué concepto usar, pues los mapuches dicen hueluzón. ¿Verdad? Hueluzón, sí. tan loco, tonto, sí. ¿Cómo se te ocurre destruir algo que son milenarias por la mía? O sea, de la araucaria. Y yo cuando hablo con mis alumnos, cuando me pueden escuchar, hablo de esto, le hablo de la diversidad, de la de la vida, del agua, de la planta. Y es lo que dice el Eitrofiel Monyen, el respeto por la diversidad de todos los seres que habitan en el planeta. Entonces, que alguien aparezca de la noche a la mañana es que van a hacer una carretera, bueno, pero busquemos otra solución, pero no tienes por qué destruir algo que no va a estar nunca más. Pero afortunadamente ya esto está ahí en stand-by. Van a buscar otra solución. A ver, como finalizando, me gustaría que dejara un mensaje de todo esto al mundo mapuche, a las mujeres, a los niños, no sé, ahí usted, mensaje de lo que podamos. Bueno, yo creo que, Feliz Lamien, yo creo que tenemos que seguir estudiando, digo, no en términos de ir solamente a una universidad, a un instituto, leer libros, sino que escuchando la oralidad, sobre todo los mapuches y los campesinos, los chilenos también. Escuchen la oralidad, lo antiguo. Escuchen a los antiguos, a los quimche, a los futaquimche. Usted es testigo de la otra vez cuando estuvimos con Andrés, el quimche Andrés Drimañán, y nos ilustró, y era un pedagogo, es un intelectual. Cuando escuchábamos a Orosmán Liencheo que siempre dijo, yo no sé leer. Yo decía, pero ¿por qué dice eso si no necesita saber leer? No necesita leer libros que no dicen nada o que distorsionaron la historia. Él es la sabiduría. Yo creo que es eso, escuchar a nuestros antiguos, sentirse orgulloso de sus papás, de sus ñuques, decirse de su apellido, de su cupán, y escuchar a los puyes, sobre todo los mapuches, escuchen a sus puyes, vuelvan a la espiritualidad, vuelvan al rehue, con el respeto que se merece. Que por ahí va la cosa, por ahí va el camino de solucionar problemas que parecen insolucionables. Chaltu Maylamien. Gracias Lamien Chaltu también por la invitación, por tener la posibilidad de conversar con ustedes. No siempre se tiene el tiempo de hacer este Nutram. Así que Mañún, Rume Mañún Lamien Chaltu. Pero no se vaya todavía porque le tengo un regalito. Oh. Un regalito.
¿Se puede ver? ¿Qué será? ¡Ah, qué sorpresa le tenemos! ¿Qué será? Vean nomás. Un regalito. Ajá, hasta tazón. Con nuestra estrella. Sí. Y ahí, con la Miñelfe. para que pueda disfrutar un... ¡Ah! ¡Qué rico! Para la cazuela de chancho. Sí, pues yo... Y la harina tostada. El otro día hablábamos a propósito de la harina tostada y todo de la guañaca. Y todos miraban y decían, ¿qué es la guañaca? Le dejo como tarea. ¿Qué era la guañaca? Salto un mañún, Lamien, por este presente. Gracias, Lamien. Y con esto, con esta presentación, terminamos nuestro primer Nutram. Chaltu, Lamien. Chaltu, Peucayal. Peucayal.